Bueno, muy buenas noches a todas las personas que están presentes en esta webinar. El día de hoy tenemos al Mr. Luis Eduardo Moreira. El tema es el scouting. Queremos agradecer pues a nuestros patrocinadores que son Fútbol Desde Adentro y DT Match Análisis, ¿no? Sin más preámbulo, Mr. Luis Eduardo, está usted en uso de la palabra. Buenas noches con todos, compañeros. Un gusto y un placer estar con ustedes y hablar de algo importante que en la actualidad se está dando mucho en el fútbol, el scouting, el videoanálisis y todo ese tipo de temas muy importantes. La semana pasada el profe Arby habló de un tema muy importante que es el videoanálisis y que también va cogido de la mano con el tema del scouting que muchos clubes de primera categoría y más aún también el equipo de segunda categoría en Ecuador están implementando. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Sí, adelante, adelante, compañero. Luis Eduardo, si me permites la anterior, ¿dónde está tu currículum para presentarte con los compañeros que están invitados, ¿no? Tenemos como invitado al máster Luis Eduardo Moreira, quien es tecnólogo y director técnico de fútbol graduado en FEF. Tiene una maestría en scouting de fútbol, el Instituto de SDESCA, tiene licencia A nacional, es experto en entrenamiento deportivo, ¿no? De la FEDNE, ¿no? Tiene IHPUT nivel 2, es diplomado en coaching y nutrición, especialista en scouting y análisis de juego, y es también pues uno de los líderes de nuestra comisión webinar, ¿no? De ahí los, sí, siga nomás, siga Luis Eduardo. de ahí los clubes que he estado, más o menos en mi casi 8 años de experiencia, comencé en el 2012, alrededor de los 17 años. Comencé en el 2013 con el profesor Ríos, también estuvimos en Calvin como asistente de él. De ahí tuve que hacer mis pasantías para darme como técnico en ese entonces River Ecuador, en la actualidad Guayaquil City. De ahí pasé en el 2014 como técnico principal en la Sub-18 en el Panamá. De ahí en el 2015 estuve como asistente en Everest. En el 2015 también estuve como asistente y como analista en el equipo de segunda categoría, que es Norteamérica. Quedamos campeones en segunda categoría. De ahí tuve un paso así fugaz en dos equipos en el 2016 como asistente en Real Fortaleza. Y ahí también el mismo año como analista táctico del profesor Paul Gavilanes en Guayaquil Sport. En el 2017 estuve ayudando al profesor Luis Pescarolo como analista de rendimiento de la Sub-15 y Sub-12 del Ecuador de la selección. Estuve casi en 6 microciclos aquí en Guayaquil. De ahí en el 2017 estuve como asistente en Delfín de Manta, en la categoría Sub-18. En el 2018 estuve como asistente de Venecia Babahoyo con el profesor Pizarro, Humberto Pizarro, quedando casi en tercer. Casi clasificamos como vicecampeones, por un punto nos quedamos. Y ahí en el 2019 estuve como scouting y como entrenador de la escuela élite directamente del Club Independiente del Valle. Estuve en Quito, estuve en Guayaquil, recorriendo casi todo Guayaquil, todo Ecuador más o menos, en pocas palabras. De ahí buscando jugadores para el club, trabajando directamente con ellos. Y en el 2020 en la actualidad estoy como director deportivo de Canteros o también de Santos Ecuador, director deportivo, y estoy también como director técnico de la segunda categoría de ellos. Ese es más o menos mi currículum. Ya el profesor Freddy ya habló de la maestría, tengo la licenciada nacional, soy experto. También soy especialista en scouting y bioanálisis de MVP, donde se graduó Vanessa Arauz en España, dicen online. Eso es más o menos un currículo para que sepan quién soy. Hay personas que no me conocen. Igual ahí les expliqué más o menos un poco de mi currículo. El tema que vamos a ver es scout en el fútbol, porque es mucho de scout en diferentes deportes. Específicamente en el fútbol vamos a hablar en 5 temas muy importantes, que sería la definición del scouting, el scouter y el analista, que es muy diferente. La diferencia que es scout y que es analista,
¿Qué observar en un equipo profesional? ¿Qué observar en un equipo base o en una formativa? Y los tipos de informe del jugador. El primer punto sería definición de scout y analista. Esto es muy importante ya que hay personas que se confunden mucho y piensan que el scouting y el scouter y el analista es igual. Entonces, scouting se deriva en la palabra inglés que es scout, que significa explorar. Y es el proceso de reconocer, registrar y averiguar o examinar un partido cuidadosamente, en la parte estadística, en la parte técnica individual, en la parte también de las transiciones, la parte ofensiva, defensiva, acciones de balón parado, muy minucioso. El scouter, persona encargada de explorar el mercado de jugadores, objetivo de realizar un informe individual, ya sea para una incorporación inmediata o evaluación de largo a mediano plazo. El analista es la persona que realiza el proceso de la separación de la fase de juego. Su principal objetivo es la mejora del modelo de juego propio o la elaboración de una estrategia operativa. ¿Qué significa estrategia operativa? Es lo que se hace durante toda la semana previo al encuentro. Son tres cosas muy diferentes que hay personas que se confunden, piensan que el scouting o el scout es lo mismo que el analista. Son dos cosas muy diferentes, pero el analista a veces trabaja agarrado en la mano con la parte del área de scouting, porque el tema de grabaciones, el tema del análisis individual, el tema también estadísticamente que también lleva el analista, va cogido de la mano con el scouting. Las diferencias que podemos ver del scouting son dos, el analista y el scout. El analista, ¿qué hace? Trabaja el rendimiento. Trabajan dos cosas muy importantes que serían el análisis de rendimiento del equipo propio y el análisis del equipo rival. El análisis del equipo propio trabaja todo el rendimiento, sería individual o colectivo. Sería también en presentar informes individuales, colectivos, videos, parte estadística de cada jugador, también parte individual, pasarle información a cada uno de ellos, pasarle videos a cada uno de ellos, pasarle lo que el técnico quiere en sí de cada jugador. Cada técnico es diferente, cada técnico te pide muchas cosas, hay un técnico que te pide dos cosas, hay un técnico que te pide solamente una cosa, como la parte individual, la parte de cuántos goles hizo el delantero. Hay otro técnico que te pide cuántos pases hizo el delantero, cuántas hizo un pivote, cuántas veces dio el pase hacia atrás, cuántas veces dio el pase a diagonales, todo se te pide, cada técnico diferente. El análisis del equipo rival te abarca todo lo que es el equipo rival. Sería parte estadística de jugador individual, colectivo, la parte estadística de cuántos goles recibió, quién los recibió, cómo los recibió, en qué parte de la cancha hizo los goles, cuántos goles recibió y en qué forma también recibió los goles. La parte de acción balón parado, cómo se trabaja al rival, cómo se para, cuál es su eficiencia, qué cosas tienes que corregirle, qué tipo de trabajos nosotros como equipo tenemos que hacerle a ellos mismos. ¿Para qué? Para contrarrestar ese déficit de ellos. El scouting es la selección de jugadores, el seguimiento de jugador para la posible incorporación o el equipo propio. Posible incorporación, ahí viene el scouting previa, cuando comienza un campeonato, buscan los jugadores de otros países, los jugadores que están ahí mismo en el medio, para una posible incorporación mediante a largo plazo o una posible incorporación lo más rápido posible. O en el equipo propio, ¿para qué sirve también? Para ver si ese mismo jugador se queda para la próxima temporada, o si no, se le hace un contrato nuevo, o si no, le hace de baja lo más rápido posible y se incorpora a otro jugador para que ese jugador que se va a salir salga muy rápido y no tenga ningún problema. ¿Qué observar en un equipo profesional? Lo de hoy, que vamos a hablar del scouting, lo va a hacer muy breve posible, porque me gusta que la gente que esté aquí, me gusta que hable y que interactúe bastante, porque la verdad que el scouting es muy largo, muy largo, muy largo. ¿Por qué? Porque hay diferentes clubes, trabajan
cosas muy diferentes. Hay clubes como Independiente trabaja una cosa, Liga de Quito trabaja otra cosa, te pide otra cosa en la parte técnica individual, en la parte colectiva, en la parte psicológica. Barcelona te pide otra cosa. Entonces son muy importantes en saber el club qué quiere. El técnico también hay que saber qué quiere el técnico, o qué quiere el presidente, qué quiere el director deportivo, qué quiere el asistente, porque eso también sirve bastante, qué quiere el preparador físico. Todo eso hay que estar cogido de la mano. Entonces, ¿qué observar en un equipo profesional? Se realizarán informes de todos los jugadores destacados, no obstante, se profundizará en aquellos jugadores que pueden incorporarse inmediatamente, enfocándose en el modelo de juego usado por el entrenador. Entonces, ahí va a coger la mano lo que le dije hace un momento, que siempre va a coger la mano ¿en qué sentido? De hablar con el técnico, saber qué quiere el técnico, qué modelo de juego utiliza el técnico, qué sistema de juego que utiliza el técnico, porque hay muchos jugadores que, te pongo un ejemplo, Independiente del Valle, el 5, a ellos les gusta un 5 alto, fuerte, pero hay otros jugadores, hay otros equipos, perdón, que necesitan un 5 mediano, no tan grueso, que sea muy buen técnicamente, pero hay otro equipo X que no, que sea más robusto, que sea fuerte, que en las pelotas divididas siempre la gane. Entonces, esa parte es muy importante, saber lo que quiere y lo que desea el entrenador. Para realizar un informe de un jugador no es suficiente hoy en día con tengas buenas cualidades tácticas, técnicas y físicas, sino aquel nivel psicológico que debe estar preparado para aguantar la competencia. Porque es muy diferente jugar en un equipo chico con un equipo grande. Es muy diferente jugar con un estadio lleno con un estadio vacío. Es muy diferente jugar con un jugador que gana $30,000 que un jugador que gana $1,000 o $2,000. Entonces la parte psicológica es muy fundamental. Entonces hay varios clubes que tienen el psicólogo deportivo al lado del jugador, aunque sean las formativas o un equipo profesional, estando ahí hablándole, estar pendiente de cada cosa que quiera, estar pendiente también en la vida personal, porque eso es muy importante, saber la vida personal de cada jugador, qué desea, qué quiere, por qué se comporta así el jugador, por qué cambió de un día para el otro la forma de ser, porque muchos de ellos, el futbolista le tiene miedo al técnico o al preparador físico. El técnico porque es la cabeza principal. El preparador físico, ¿por qué? Porque los mata en la parte física. Y el asistente o el analista o el scouting se abre un poco más. Entonces ahí también tiene que coger la mano también del asistente, hablar con él, hablar con el scouting, hablar con la parte psicológica de él y ver en qué se puede llegar y coger un fin de esto. Porque tampoco es de, él se comportó mal y ahí verás si mañana estará bien o está mal, pero yo lo quiero bien para el partido. Entonces hay mucha gente que no sabemos qué pasa atrás de esa persona. Y eso también va a llegar a un fin de que el jugador no dé un 100% de su rendimiento. Entonces ahí la parte psicológica es muy, muy importante. Se deberá observar al jugador compitiendo en condición de local, de visitante, en más de una ocasión, con el resultado de a favor o en contra. Hay muchos analistas que ven 10 partidos para analizar un solo equipo. O hay veces analistas tácticos, scouting, que ven 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos, 20 partidos, para una posible incorporación al club. Entonces, por experiencia, yo siempre veo de 4 a 5 partidos, no más, no más. Pero en esa observación de partidos, ¿qué hago? Ver 2, 3 partidos de local, 2, 3 partidos de visitante. De igual manera veo si está el marcador en contra, a favor, cómo se comporta cuando está perdiendo, cómo se comporta cuando está ganando, cómo se comporta cuando el estadio está lleno, cómo se comporta cuando el estadio está vacío, cómo se comporta con sus compañeros, con el cuerpo técnico, con el árbitro, cómo se comporta, porque ningún club o ningún equipo querrá tener un jugador malcriado, que no haga caso, que le dice juega de volante y lo ves como de extremo, de marcador, un desastre en la cancha. Entonces, todos esos factores influyen mucho para una incorporación de un club. Entonces, como dije al principio, siempre hay que hablar con el técnico, con el director deportivo y con el presidente de saber qué quieren ellos.
porque como nosotros, como soy scouting, no podemos dar una información errónea o una información que el técnico no quiere. Entonces no podemos hacerlo perder tiempo, ni al presidente, ni al director deportivo, ni al entrenador. Entonces siempre hay que guiarnos con lo que quieren ellos. Decirle, presidente, ¿qué quiere jugar? Tal, que sea de ecuatoriano, que talla esta, el peso, que no sea malcriado, que juegue así, que juegue asado, que su sueldo, que venga sin pase, sin un representante, que no deba a nadie, que no haya tenido problemas con otros clubes o algo por el estilo. Y ahí va también coger la mano con el entrenador a hablarle sobre esa función. ¿Para qué quiere el jugador? ¿En qué parte del campo de juego lo va a necesitar? Las funciones o el sistema de juego que va a implementar en el equipo, el jugador que se lo va a incorporar. Entonces, todas esas partes es muy, muy buenas para el club y para el jugador, y esté tranquilo al jugador al momento de llegar al equipo. Entonces, sería muy bueno en conversar, hacer una reunión previa a la posible incorporación y para ver si se lo incorpora inmediato o a largo plazo. Entonces, como experiencia, yo le digo a ustedes que por favor no vean 20 partidos, ni 30 partidos, ni 10 partidos. Suficiente de ver de 5, 4, máximo hasta 6 partidos, y como les dije, partidos de local, visitante, a favor, goles a favor y en contra, cómo se comporta, tener bien estructurado la parte de los que desean el cuerpo técnico para una posible incorporación. El informe contendrá al final datos tácticos, técnicos, físicos y psicológicos, las fichas con los datos personales y un perfil antropométrico, para ver si no ha estado operado, lesionado, que a veces hay equipos ecuatorianos que traen jugadores lesionados, por eso mismo, porque no tienen un scout y hacen este trabajo. Ellos traen por traer. Entonces, para que no pase eso, el scouting, ¿qué hace el scouting? Todas las fichas, parte médica del jugador, todos los datos estadísticos del jugador, si la temporada pasada, cuántos minutos jugó, cuántas rojas, cuántas amarillas, cuántos goles, cuántos partidos del cambio. Toda esa parte estadística es muy importante tener en el informe final. Como está aquí, estadística de las últimas temporadas, otra información de interés, las lesiones, los enfrentamientos con nuestro equipo, si hubo un problema cuando se enfrentaron los dos equipos, si ese jugador hubo el problema y les faltó respeto al técnico que va a estar contratado. Entonces, todo eso llega a un factor muy común. El archivo de jugadores, para no desechar ningún jugador y que todos estén recogidos en la base de datos que se puede añadir en cada posición con un número, de forma que posteriormente se pueda filtrar por ese número. Al final le voy a dar más o menos para que tengan una idea de cómo se hace un informe, un archivo de Excel, y van a ver la diferencia de cómo trabajar en ese aspecto. Una vez que se haya visualizado las posibles opciones para incorporación, se realizará un filtro más exhaustivo, donde será el entrenador el que deba observar para elegir e intentar su fichaje. Yo les pongo el ejemplo de Independiente porque yo trabajé ahí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos se hacen tres fases. Primera fase, el chico va a Quito, se queda 3 días, hace las pruebas. Si pasa de la primera, segunda fase, ¿qué va? Va a la siguiente semana, no se queda 3 días, se queda toda una semana. Ya no entrenaría con los chicos de prueba. ¿Qué él hace? Entrenaría con el equipo principal para verlo cómo si se acostumbra por el aspecto climático, la parte social, la parte que rodea todo el complejo, las amistades, si es sociable también con los otros jugadores. Y de eso, si pasa de la segunda a la tercera fase, eso durará una semana, puede ser 3 meses, puede ser 4 meses, dependiendo si el chico lo necesitan lo más rápido posible en esa posición, porque falta un jugador o un jugador lesionado. Si es así, es la siguiente semana. Si no es así, ¿qué hará? El chico regresa a su ciudad, lo tendrá en observación y cuando se lo necesita, ¿qué hacen? Lo llaman y hacen una posible incorporación.
pero ya tienen un registro del muchacho. Entonces, ¿qué ellos hacen? Llamar al jugador, hacer la posible incorporación, se hacen los exámenes psicológicos, los exámenes médicos, y de una ya le hacen las fichas para poder ya, ser parte del club. Pero hay muchos equipos que no hacen eso. Creo que yo he visto y lo he vivido que ni medio lo ven jugando un partido de media hora, 20 minutos que hace, ya ese jugador lo quiero. Pero no sabes cómo se comporta en el entrenamiento. No sabes si ese jugador vulgarmente es puerco en el camerino. No sabes si ese jugador tiene problemas familiares. No sabes si el jugador tiene adicciones. Entonces, ¿qué hacen esos clubes en todo el proceso? Que las 3 etapas o las 4 etapas que también puede ver, ¿qué hacen? Observan todo el proceso, hablan con los padres, analizando los padres, analizan el chico, analizan el entorno social del muchacho, si la familia necesita algo, si el padre de familia está sin empleo, si el muchacho está en problemas psicológicos, si el muchacho también está en problemas de droga. Entonces, todo ese aspecto es muy importante. Entonces, como dije hace un momento, hay muchos clubes que lo ven jugar media hora, 20 minutos y ya, ese muchacho lo quiero ahorita para mañana, que mañana esté en Quito, en Guayaquil, en otro país jugando. Y por eso muchos jugadores van al exterior y se regresan, porque no saben lo que le pasa al muchacho. Hay jugadores que no les gusta estar solos en un complejo, en una casa de jugadores, cosas que yo he visto, lo he vivido no solamente en Independiente, sino que también en Delfín. Cuando trabajé allá, ellos tenían una casa y habían como 20 jugadores ahí y me llamaban, profe, llámela a mi mamá que quiero hablar con ella, profe, la estoy a mi mamá, a mi papá, profe, que no sé quién, profe, llámela a mi hermano. Entonces, esos problemas psicológicos son muy importantes en llevarlos de poco a poco. No es que lo quiero hacer jugar para mañana y me lo llevo y ahí verá y ahí no sabemos qué le pasará. Entonces será muy importante en tener en cuenta eso. Y también tener todo el informe de ese jugador, no solamente, como le dije en un momento, no solamente de un partido, de un entrenamiento, sino de un lapso de 3, 4, 5 meses, 6 meses, 3 meses, bien el informe detallado para ver si es la posible incorporación inmediato o si no para el próximo año, a largo plazo, o puede ser en 3, 4 semanas, pero ya tú sabes con qué jugador vas a contar. Si tienes parte psicológica, está extraordinario, si los mismos familiares también, se lo podrá hacer lo más rápido posible, pero todo es dependiendo de la parte psicológica del jugador. Entonces, hay muchas personas que no le paran mucha bola, no le paran mucha bola, mejor dicho, la parte psicológica. Siempre la ven la parte técnica, si es bueno técnicamente, si es tácticamente es ordenado, pero la parte psicológica afecta mucho, porque si estás los sentimientos hechos trozos, en un partido estará bien, el próximo estará mal, después de 5 partidos estará bien, y ustedes mismos saben que el jugador así intermitente que se le dice no sirve. Tú no puedes estar con un jugador que en un partido está recontra que bien, en el siguiente está más o menos, en el tercero está fatal, en el cuarto partido está recontra que bien. Ese jugador, para mi forma de pensar, no sirve. Así sea un crack, un Messi, un Cristiano Ronaldo, pero no te sirve. ¿Qué vamos a observar en un equipo de base o unas formativas? Se deben seguir los 3 pasos para una incorporación de un jugador. ¿Cuáles son las 3 fases? Fase de identificación, la fase de captación y la fase de control. La fase de identificación, se debe controlar todo el mercado que sea posible en función de las posibilidades del club. ¿Cómo? Nivel provincial, regional, internacional, el seguimiento de los jugadores que debe ser constante y evaluándolo periódicamente. Como le dije en la diapositiva anterior, que no puedo elegir con el dedo, este jugador quiero y ya mañana está acá. El jugador tiene que estar elegido y ¿qué va a hacer? Estar monitoreándolo, viendo de si es posible incorporación lo más rápido o un mediano plazo o para el próximo año, pero siempre tiene que haber un proceso para la incorporación. No lo puedo hacer alocar. La fase de captación
Para la negociación, para la mejor persona que ofrece al jugador la idea y la filosofía ha de ser el director de cantera o su equivalente. Debe ser el encargado de negociar directamente con el jugador, con los padres o con el representante. En caso de que el jugador se incorpore a un equipo con una gran estructura, tendrá un plan individualizado. Le pongo el ejemplo también de Independiente, que ellos sí tienen un plan individualizado, que ellos le llaman el UDI. Aparte, el entrenamiento en la mañana con jugadores, con su categoría, dos veces a la semana, ellos entrenan aparte del UDI, que es una unidad de entrenamiento individualizado por categoría. Ahí sí trabajan todos los jugadores de la categoría y están todos los entrenadores de las formativas con su director deportivo o el jefe de las formativas entrenando la parte individual, la parte técnica, la parte táctica individual, de cómo hacen los movimientos, el borde interno, pase entre líneas, perfilado, 2 toques, un toque, cómo tiene que moverse el delantero, cómo tiene que moverse el central. Toda esa parte individualizada, ellos lo trabajan. Entonces, toda esa fase, la fase de captación, tiene que tener sentido y saber el club qué quiere. La fase del control, que es la tercera fase, seguir un plan de actuación y fijar los objetivos para su desarrollo. Adecuación de su nivel a las categorías en las que compita. Control de su situación a nivel personal, buscando la estabilidad emocional. Es lo que le dije en su momento. La parte personal, que es muy importante. Y también la estabilidad emocional. El apoyo educativo, que hay muchos clubes de formativas que dan la parte de casa, la parte de colegio, los cuadernos, no pagan ningún dinero en la parte educativa. Eso será muy bueno conversarlos con los padres de familia y con el club directamente. Control de la nutrición y las horas de descanso. Hay muchos padres de familia que lo llevan al chico a un equipo X de Quito y lo dejan ahí y no saben ni dónde van a dormir, no saben ni qué va a comer. O sea, hay muchos clubes que se manejan muy atentos en eso. ¿Qué hacen? Tienen una casa club, que ellos le dicen, tienen un nutricionista, tienen una persona encargada que vigile a todos sus muchachos, ponen dos profesores o 2 entrenadores, 2 personas encargadas, o la misma psicóloga entregaría también en la casa club para que maneje toda esa parte de jugadores. ¿Y para qué? Para que lleven el control de nutrición, en la hora de descanso, que no hagan relajo, que descansen bien, que coman bien, que hagan sus tareas. Entonces, hay pocos clubes en el Ecuador que se manejan muy en eso. Creo que está Liga de Quito, en su tiempo, digo en su tiempo, porque yo sé, en su tiempo Barcelona, Independiente, lo manejaba también Delfín, cuando yo estuve, había muchos chicos de Guayaquil, de Esmeralda, que tenían su casa, tenían su nutrición, tenían la parte educativa, tenía su dinero extra también por entrenar con nosotros. Entonces, toda esa parte psicológica que te lleva a un control, digo control, porque tienes que controlar todos esos aspectos muy importantes. Los tipos de informes de jugador son 2, jugadores del equipo propio, jugadores de un equipo rival. Jugador del equipo propio es de recoger y analizar información sobre un jugador del equipo propio y transmitirlo, estos datos, al director técnico o cualquier otro integrante del cuerpo técnico. Tener en cuenta los siguientes objetivos: cuantificar las cargas físicas, el análisis técnico, el análisis táctico del jugador. Los formatos de presentaciones, hay 3: informe escrito, los highlights, los videos cortos, que pueden poner, cualquier persona puede hacer eso, y los videoinformes, que sería eso, sería el informe escrito con su respectivo video. En la actualidad, de los 3 informes, en la actualidad ya no se hace los informes escritos y los highlights. Esos videos de 1 minuto, de 30 segundos, eso ya no te sirve.
esos informes escritos parecía Biblia, que te envían informes de Pepito Piguado, de 20, 30 hojas, ya no existe eso y ya no te sirve. El entrenador que quiere tener algo concreto de 5, 6 hojas, pero con su respectivo video, su respectiva información escrita, unos 10 a 15 puntos concretos, y la información que tú le has escrita lo graficas en un video y ver si lo que tú dices, el scout dice, si es verdad lo que dice en la parte escrita. Entonces es muy importante hacer la información escrita, el video, cogido de la mano. No le puede entregar un informe a un técnico, un cuerpo técnico de 30 hojas, de 20 hojas de un solo jugador. Entonces, y en la actualidad hay muchas plataformas como Insta, hay Scout, no sé cuánto, que no me acuerdo el nombre, que te bota rápido, te bota una información que en 3, 4 hojas la información de cada jugador. La parte estadística, la parte de video, la parte todo de dónde se mueve el jugador, cuántos pases hizo mal, cuántos pases hizo buenos, en qué momento se movió, cuántos balones pivoteó el delantero, cuántos errores hizo el central. Entonces, toda esa información hay que hacerlo con video. El jugador de un equipo rival, para realizar informes para el entrenador o el director deportivo, para la posible incorporación del club, tener en cuenta los siguientes aspectos: observación directa o indirecta, tienen que confundir, indirecta o directa, conocimiento previo del jugador, a quién vamos a ver, porque a veces vas y no sabes a quién vas a ver, tienes que estar preguntando quién es el jugador de Juanito. Eso no se puede hacer. Observar los jugadores que nos entregan los representantes de cada jugador para ver si es verdad, juega así, porque hay muchos representantes que te dan videos de 5 minutos de las mejores jugadas de ese jugador, pero a veces no son de esos. Relación con el modelo de juego o con el modelo del jugador para el club. ¿En qué tenemos que fijarnos? Las cualidades técnicas del jugador, el comportamiento táctico del jugador, la aptitud y el perfil psicológico y las cualidades físicas. Los formatos de las presentaciones son los que mencioné hace un momento: los informes escritos, los slides, los videoinformes. Le voy a enseñar unos videos, unos formatos. Un informe individual podría ser este, están todos vacíos. El nombre del jugador, arriba del nombre del jugador, un gráfico, una foto, la posición de qué posición juega, la posición secundaria. Si es un jugador de primera categoría, tendrían que poner el valor del mercado, la cláusula de rescisión, el fin de contrato del jugador, también el club, fecha de nacimiento, la nacionalidad, partidos internacionales, la altura, el peso, la lateralidad, si es derecho o izquierdo. De igual manera, vuelven a poner la posición secundaria y la posición normal que el jugador hace. Aquí, como les dije hace un momento, en esta diapositiva, la posición según su sistema, tendría que poner los gráficos de las canchitas, unas canchitas, 3, 4 canchitas, en las posiciones de que el jugador haya jugado. La parte estadística de la temporada, el rendimiento del equipo. Hay muchos clubes que le ponen del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 3. El 3 es la máxima, ha jugado bien, el 2 es más o menos, y el 1 no ha jugado nada, el rendimiento es muy malo. El rendimiento individual, la regularidad de aquella jugada en la temporada y una descripción breve y con su gráfico. La parte de análisis de jugador en la parte táctica, sus fortalezas y sus debilidades. De igual manera, poner máximo unos 10 puntos claves y concisos
No pongan párrafos aquí. Los puntos muy claves. La parte del análisis también del jugador, la parte técnica, igual manera, fortalezas, las debilidades. En la parte física, en la productividad del jugador, en la fase ofensiva, acciones técnicas, tácticas, la fase defensiva y la valorización final. En la táctica ofensiva, de cuánta es la puntuación. Como le dije en su momento, puede ser del 1 al 3, del 1 al 10, del 1 al 5, dependiendo del club que esté. En la táctica defensiva, en la parte técnica, en la parte física, en la productividad, la margen de mejoría, la suma total de todo esto. Si es descartar, seguir o fichar. Y el veredicto final. Entonces, los jefes o los directores deportivos, lo más importante es esta diapositiva. ¿Por qué? Las demás diapositivas no te la leen. O te la leen cuando el scout pone en el veredicto o donde dice descartar, seguir o fichar, te ponga fichar, un visto que hace el director deportivo, ahí recién se pone a leer toda la información que tú has dado. Pero si tú pones como scouting, pones en descartar visto, ¿qué significa eso? Que no lo van a poder ver, no se va a incorporar ese jugador. Entonces, el director deportivo, ¿qué hace? En no leer toda la información que tú has dado. Entonces, el director deportivo te va a decir, ¿para qué voy a leer todas esas diapositivas si tú me has puesto que no lo vamos a incorporar? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Hay directores técnicos, directores deportivos que sí lo leen, hay otros directores deportivos que no lo leen, le dan más énfasis a estas tres palabritas, que es descartar, seguir y fichar. El veredicto que tú das también, algo breve. No nos olvidemos en ese aspecto muy importante de no poner 3 párrafos, 5 párrafos, 3 diapositivas del veredicto o algo por el estilo. Algo breve, conciso, que sea muy importante y que se entienda. Otro informe del jugador, otro formato, también en blanco, lo estoy pasando en blanco para después pasárselo a ustedes. Aquí datos personales, la descripción, los goles, las acciones, las cualitativas, las demarcaciones. Y aquí en medio estará ubicada la foto del jugador que será observada. Entonces, ubicamos aquí donde están los ojitos, aplastamos y va directamente en los datos personales del jugador que estamos observando. Ponemos los goles. Puedes poner videos, como también la parte estadística del jugador. De los goles, ¿no? Podemos poner otra cosa. Entonces, donde dice goles, videos y la parte estadística. En la descripción, estamos ahí y toda la descripción breve, o si no, también un video del jugador. Las acciones del jugador, un partido, de 3 partidos, de 4 partidos, bien editado el video, sería puesto aquí y observado por su director deportivo, por su presidente, o por el director técnico, o por el cuerpo técnico, o por la posible incorporación. Ese es un formato de un informe. Y también este es un formato también para la parte del análisis. Es muy importante también tener esto, el scouting, por cualquier cosa. Digo por cualquier cosa porque a veces se va el analista táctico y se queda 100%, se queda el scouting haciendo el trabajo de analista.
Entonces es muy importante tener esta información, estos informes, no solamente uno, sino algunos. Entonces, porque aquí va el estadio, acá estás aquí en el del logo, balones de ataque y defensa, puedes poner fase defensiva, fase ofensiva, salidas de balón, su gráfico o su video, la plantilla, las últimas alineaciones, una alineación posible, los minutos jugados, la parte estadística, la parte del árbitro, que también hay muchos cuerpos técnicos que no le toman en cuenta mucho la parte estadística del árbitro que se va a enfrentar, los partidos generales. Entonces es muy importante entender todos esos tipos de informes, y este informe que también el informe técnico colectivo del equipo propio. En la parte inferior hay 3 botoncitos que se llama información del partido, la alineación, sistema de juego y evaluación, la parte estadística del equipo. Aquí en medio ponemos el logo del club que estás analizando. De igual manera, la temporada, la hora, la ciudad, los árbitros, asistentes, el estadio. Es muy importante tener en cuenta dónde van a jugar, la climatología, generar y los apuntes, qué hicimos bien en el primer tiempo, qué hicimos mal en el primer tiempo y segundo. La alineación es local, amarilla, los cambios, los goles, la de visitante, la parte estadística, la de local, la de visitante, las faltas realizadas, los tiros libres, las llegadas al aire, los saques de esquina, los fuera de juego, los tiros. Aquí tenemos que ubicarnos los gráficos donde fueron los tiros, igual manera con las faltas, las llegadas al área. Ese es un informe que también tendría que tener el scouting por cualquier cosa, como dije hace un momento. Eso también tendría que tener el scouting o el analista, tener una presentación así para presentar, valga la redundancia, una alineación. Si no tienes un programa, lo puedes hacer en PowerPoint. Entrar también así. Y la parte estadística de un scouting, tienes que tener en cuenta, muy importante esta. Esta es una base de datos para, como dice, ahí dice, para organizarse en la valorización y la búsqueda de jugadores. Este documento, aquí está la persona que lo realizó, Nacho Dorado, es un español, es muy bueno la base de datos que se maneja. Él la vende, creo que lo vende en $25, la vende esta base de datos, con su búsqueda de jugador. Pones tus posiciones, ya tienes metido aquí la base de datos de cada jugador, pones búsqueda y te sale directamente al jugador que quieres buscar. En la parte de acá, también la parte estadística, el primer informe de cada jugador, de los pases, aquí pone los puntos, está del 1, del 0 al 10. Entonces, si pongo 7, pongo 8, un ejemplo, pongo 5, 4, 7, 8, y te va dando los puntos acá. Y te va la medida, cuánto es la totalidad de la media técnica, la media física, la media táctica, y te va a salir un gráfico automáticamente con los puntajes que tú le vas a dar a ese jugador. Y en la parte inferior, tú pones seguimiento realizado por el nombre del scouting que está haciendo, partido, qué partido estás observando ese jugador, la fecha y el interés, que sería futura incorporación, incorporación inmediata, descartar incorporación. Tú pones eso, aquí interés, tú le puedes poner futura incorporación, acá pones acá también futura incorporación, y ya tienes registrado a ese jugador. De igual manera, con su gráfico, su nombre, la fecha de nacimiento, la posición natural,
la posición secundaria, si es derecho o izquierdo, la altura, el peso, el club actual, la categoría que estás viendo de ese partido o de qué equipo es ese partido, la temporada si es anterior o posterior, la localidad, que tú puedes aquí buscar si es de Ecuador, si es de Guayaquil, de Quito, de Colombia, de Perú, donde tú quieras, el teléfono del jugador, el representante, si él se maneja con representante o algún familiar, y el número para poderlo contactar al jugador. Entonces, toda esta parte estadística tendrías que tener como scouting, porque hay muchos clubes que te piden esto. Te toman mucho en cuenta, como dije en su momento, hay clubes que te ponen el ejemplo de aquí. Este de aquí tiene del 0 al 10 puntos. Hay muchos clubes que se manejan del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 4, del 1 al 7. Eso es dependiendo del club que se maneja, cómo se maneja. Es muy importante tener toda la parte estadística bien hecha. Entonces, cualquier cosa que usted quiera, esta es la página del profesor español, que lo conozco, ha venido acá algunas veces, y se ha manejado mucho en esto. Y esa es la parte final de la charla, algo breve, como le dije. Entonces, cualquier duda que tengan me la hacen llegar. Ahí están mis redes sociales. Cualquier duda me escriben. Estoy también en el grupo, está mi WhatsApp. Me pueden escribir si tienen alguna duda para conversar. Sí, compañeros, vamos a abrir la ronda de preguntas, ¿no? El compañero que desee preguntar, abre su micrófono y pregunta, por favor. Querido compañero Luis Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido una enseñanza, nos está mostrando que tenemos que aprender bastante. Tenemos que aprender, tenemos que sumarnos a la tecnología. Y eso es lo más importante. El trabajo del scouting va de la mano con el videoanalista. Y creo que ya es tiempo de que se vaya formando un equipo, un cuerpo colegiado, para que se ofrezca a los cuerpos técnicos y a los clubes. Yo quería preguntar si estos informes se los maneja de acuerdo a cómo quiero o a cómo quiere el cuerpo técnico o cómo quiere el club. Porque tenemos conocimiento que acá no contratan un scouting por no pagar, por no tener un desembolso económico. Entonces, lo hacen simplemente con un videoanalista o con un representante de jugadores. Entonces, ¿cómo crees que sería la mejor forma de entrar un profesional en scouting a los clubes que no están valorando el trabajo del scouting? Y de paso, el videoanalista. Luis Eduardo. Pues la verdad es que es muy importante porque a veces tú le das un proyecto a un presidente y no le toma en cuenta al analista, al scouting, pero si viene otra persona X, y más aún, en la actualidad se está manejando mucho esto. Creo yo que ahora, en el fútbol ecuatoriano sí tienen la mayoría un scouting. Liga de Quito, Independiente, el mismo Barcelona, pero lo único malo de aquí es que es el mismo entrenador de su categoría. Ya no se maneja alguien o tiene su departamento de scouting, solamente esa persona o 5 personas más. Aquí se maneja muy diferente también. Se maneja el entrenador de la sub-12, ya vaya, si quiere jugadores, vaya nomás a buscarlos y ahí usted me dice. Entonces, es complicado ahora también meter la parte estadística, la parte táctica. ¿Por qué? Si queremos hablar sobre la parte estadística, hay programas que te cuestan una millonada, te cuestan $1,000, $3,000, y el cuerpo técnico no te lo va a pagar, ni el club te lo va a pagar. Entonces, ahora no le paran mucha bola, como se dice vulgarmente aquí en el fútbol ecuatoriano, en llevar a un analista. ¿Qué hace el analista? En la parte, el jefe de prensa o el que toma fotos del club,
qué grave, pero a veces te graban mal. Entonces, el movimiento de cámara, yo le digo, profe, cuando estuve en la selección, hay una profesor Pescarolo, los mismos alumnos del instituto me decían, profe, eso es fácil, eso es abaco. Yo le dije, a ver, póngase a grabar. Se puso a grabar, grababa asqueroso, fatal. Entonces, hay gente que es muy complicada en ese aspecto y se lo ve muy difícil. Y el cuerpo técnico ecuatoriano no le permiten llevar a otras personas extras. Si no va el técnico, es muy complicado llevar hasta un asistente, bro. Y creo yo que usted mismo ha visto. Usted mismo. El ecuatoriano va, el asistente, y siempre dicen, no, yo quiero llevar mi asistente. No, yo acá te pongo el asistente. Entonces, hasta eso se ve muy complicado hasta llevar un analista. Y si quiere un analista, ¿qué hace? Llamar a alguien, a Pepito, Juanito, oiga, yo te di un video y ahí me lo editas, ahí buscas algo, ahí le cuentas los pases y cosas que no tienen que ser así. O sea, me da la razón que no hay inversión, no le ven como una inversión, porque no está respetándose el profesional, ¿no? Profe, no hay. Si hablamos del analista, del asistente, ni les paran bola al asistente, profe. Peor a un analista, porque no quiere invertir, aunque sea que te pague $2,000, $3,000, porque uno piensa y cree que el analista es fácil, es abaca. El analista trabaja 15 horas, 16 horas, 18 horas, a veces ni duerme. Entonces, por analizar los partidos, el mismo scouting, tienes que estar viajando, mamando sol, como se dice vulgarmente, viajando de un lado a otro, por un sueldo paupérrimo, porque a veces tienes que poner de tu dinero hasta que te devuelve el club, tienes que ver si es que te lo devuelven, ¿ya? Pero a veces pasa eso, y a veces, como dije en su momento, si al mismo asistente es complicado conseguirlo o contratarlo, peor un analista, porque hay muchas cosas que tiene el analista que comprar, porque la computadora, la cámara, los drones, que el programita para diseñar, que el programita para la parte estadística, que comprarle a otra persona la parte estadística, como yo lo poco compré es Excel. Entonces, son cosas que uno tiene que invertir y que el club no te lo paga. Uno lo hace por mí, yo mismo, yo me lo compro, yo hago esto, yo hago lo acá. Entonces, es muy complicado que el club te quiera pagar un Instac que te vale no sé cuánto, un programa de ediciones que te valen $1,000, $2,000, $3,000 al año. Un club no te paga eso. Entonces, es muy complicado. Ok, gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Acotando algo sobre tu especialidad.